a estudiar juntos la bendita palabra de nuestro Dios. Qué hermoso ver la iglesia llena en esta noche, pero el Señor dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Hay muchos amigos de esperanza que están acá, es decir, amigos con una gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Es para ti, es para mí el mensaje de Dios. Hermano, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y vamos a orar antes de entrar al estudio de la palabra del Señor. Los que gustan arrodillarse y los que no, pues inclinen su rostro. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre amado y Dios nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Señor, nos arrodillamos delante de ti, porque tú eres el Dios de Israel, el Dios de poder y de victoria, el Dios de pactos. Señor, no estamos aquí por voluntad humana o por querer estar, es porque tú tienes un plan con nosotros. Solo no podemos, solo nos hundiremos más y más, pero en tu nombre saldremos más que vencedores. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a tener el estudio. Veo que está pequeño esto para poner la Biblia. Vamos a tomar la palabra de Dios en nuestras manos, y esta hora vamos a estudiar sobre un evento maravilloso de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a tener el privilegio de juntos estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Usted puede ver ahí de qué se trata nuestra temática de esta noche. Lleva por título Revelando los misterios proféticos a través de las edades. Quiero invitarles que tomen su Biblia y vayamos al libro de Segunda de Pedro. Vamos a ver el capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a estudiar todo junto la palabra del Señor. Dice la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, Dios le habla estas palabras del capítulo 1. Vamos a ver qué dice el versículo 19 en adelante. Dice, tenemos también la palabra ¿qué? La palabra profética. La palabra profética es la profecía que se da a conocer antes de tiempo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de vuestros padres por medio de los profetas. El libro de Amós dice que no hará nada Jehová sin que revele sus secretos ¿a quién? A los profetas. Ahora, para este tiempo que estamos llegando a un cierre de gracia, Dios dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí en la versión 1909 que tengo dice, más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos a como una antorcha que alumbra, ¿en qué lugar? El lugar oscuro, hasta que el día que pasa, hasta que el día esclarezca. Estamos viviendo una noche, no físicamente, un mundo oscuro del pecado, que cada día el pecado va avanzando más y más. Y ahora la palabra profética dice que es el que va a esclarecer. La palabra profética nos va a dar a nosotros una esperanza que a pesar de la oscuridad del pecado, Dios tiene una solución y lo ha tenido la solución del pecado. Sigue diciendo, hasta que el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, de la Escritura es de interpretación humana. O sea que el apóstol Juan no escribió al contrario de lo que dijo Daniel, o Daniel hubiera escrito contrario a lo que dijo Ezequiel, o Jeremías hubiera estado en contra de lo que dijo los profetas, como podemos decir Moisés, podemos decir David, Nehemías, o en contra de lo que dijo Oseas. Todo fue ubicado. La Biblia se dice que la Biblia tiene más de 40 autores, pero en realidad, mis hermanos, la Biblia, claro que fueron 40 escritores, pero el único autor de la Biblia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio a nosotros la palabra profética, queridos hermanos y amigos, en esta noche. No para que lo guardemos, no para que no tengamos miedo. La gente dice, no. Es que hablar de profecía, es que hablar de Daniel y Apocalipsis es algo terroroso, es un tema misterioso. Que hablar de bestias, de caballos, de cuernos, de dragones. No. Esto no es para nosotros. Saben, hermanos, la profecía no es de miedo. La profecía no nos cae, no nos da un momento de caos, o no nos trae caos o temor. Simplemente, mis hermanos, la profecía es una esperanza gloriosa de un momento venidero. Es más que eso, es una vislumbre inminente de la venida de Cristo Jesús. Es la esperanza gloriosa que tú y yo tenemos. Si permanecemos hasta el fin, pronto veremos en las nubes el evento más inminente que jamás hemos visto en la historia. La hermanita que cantaba decía sobre la historia de Canaán, la tierra de Canaán, no una Canaán que iba a ser por poco tiempo, donde iba a ser completamente destruida más adelante, una Canaán mortal, donde tuvieron al pueblo de Israel. Ahora Dios está preparando, Dios está llamando, Dios nos está ayudando, y Dios quiere que nosotros vayamos a una Canaán, no una Canaán terrenal, una Canaán celestial. Miren qué sigue diciendo la Biblia, que la Escritura dice, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron, como dice, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios le habló a su pueblo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es la tercera persona de la divinidad o del trío celestial. Hoy Satanás está airado contra el Espíritu Santo también. Aún dentro de muchos grupos disidentes han levantado diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, es una influencia, es solamente una energía. Cuidado, querida iglesia. El Espíritu Santo es la tercera persona que nos convence, que está en esta tierra y que nos está convenciendo a nosotros de juicio y de pecado, y que a través de su Espíritu nosotros podemos entender la palabra profética para este tiempo. Ahora yo quisiera que vayamos un momento, mis hermanos. Nosotros creemos, como les decía el día de ayer, especialmente como adventistas, el don de profecía, que cuán importante es tomar la Biblia, tomar lo que Dios ha dado a su iglesia, así como Dios guió al pueblo de Israel allá en el desierto por un profeta. Dios en 1844, cuando terminan los 2300 tardes y mañanas, Dios también levanta un profeta para darnos a conocer lo que tiene que acontecer en este tiempo. ¿Usted quiere saber lo que viene por delante? ¿Usted quiere conocer lo que viene en el futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la palabra de Dios.
Tenemos que ir a la profeta de Dios. Usted puede ir a Mahoma. Y si usted no cree, allá en musulmán, no cree usted a los profetas de ellos, hasta le van a llevar a la muerte. Nosotros creemos, hermano, a través de la palabra de Dios, que el Señor ha levantado profeta a su pueblo. Y miren qué dice Dios en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323, que usted debería tenerlo como pueblo de Dios para este tiempo. Y dice, pues no voy a leer muchos párrafos porque voy a centrarme al tema en esta hora. Dice, alce la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad, verdad presente. ¿Para cuándo, iglesia? Para este tiempo. Y miren qué dice Dios: mostremos a la gente dónde estamos en la historia. ¿Qué cosa? Profética. La gente debe saber en qué tiempo estamos viviendo, iglesia. La gente debe conocer en qué momento de la historia estamos al clímax ya, a la terminación. La gente dice, oye, ¿qué está pasando? Lo que está sucediendo con lo político, con lo que está sucediendo con las guerras, con lo que está sucediendo con la hambruna, con la canasta básica, con la economía, con la crisis de la educación, con la crisis religiosa. ¿A dónde nos va a llevar esto? La gente no sabe a qué hacer y qué pensar en el futuro. Pero saben una cosa, mis hermanos y amigos, en esta noche Dios nos ha dado la palabra profética más segura, para que debemos mostrar a la gente dónde estamos en la historia profética para este tiempo. Y procuremos a despertar el espíritu del verdadero protestantismo, no un falso protestantismo, un verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Dios, mis hermanos, nos invita a despertarnos, porque el fin, ¿qué cosa? No está el fin lejos. El fin, queridos hermanos, está muy cerca. Los acontecimientos, aunque su líder político, aunque su líder religioso diga, no, todo está tranquilo, se va a mejorar, vamos a ver un cambio. Cada político levanta y dice, no, es que Guatemala va a cambiar, es que México va a hacer un cambio, es que Estados Unidos necesitamos un cambio, es que este país va a hacer un cambio. Sea lo que sea, mi hermano, no hay nada que usted puede tener seguridad en un ser humano. Cuando el hombre habla de paz y seguridad, ¿qué vendrá sobre ellos? Dice la Biblia. Vendrá sobre ellos destrucción. ¿Qué? ¿Y cuántos van a escapar de esa destrucción repentina? ¿Qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:3? Y no escaparán, hermanos, nadie se va a escapar. Cuando alguien está diciendo, tranquilo, no, esto va a cambiar, va a haber mejores tiempos, vamos a ver mejor reproducción, mejor aguinaldo, mejor educación, mejor agua, mejor luz. Tenga cuidado, porque eso es también una señal que Cristo viene pronto, iglesia. Vamos a ver durante la última noche que todos los reinos van a terminar, todos los gobernantes van a terminar. Lo que no va a terminar, querida iglesia, es un reino que va a permanecer por toda la eternidad, y es el reino de los santos. Oh, mis hermanos, Dios quiere invitarnos que levantemos la palabra profética, porque cuando usted lo hace, usted nada más y nada menos, usted está procurando la segunda venida de Cristo a esta tierra. El libro de Daniel, su capítulo 2, verso 28. Usted puede encontrar un sueño. Voy a hacerle sencillo el tema en esta noche. El sueño se habla que Nabucodonosor, durante una de esas noches, Dios permite revelarle algo. Y entonces vio algo aterrorizador.
Y su mente quedó en un show. Y no podía entender y no se podía concentrar. Entonces dice que mandó, hermanos, a traer a todos los que quieres, todos sus poderes sobre sus grandes hombres sabios de Babilonia. Mandó a traer a los caldeos, que eran obviamente los maestros de todos los sabios, los astrólogos, los hechiceros, los que más, los encantadores, los adivinos. Yo le hago la pregunta, de todos esos hombres, ¿alguien pudo entender, darle a conocer el sueño que soñó y aún su interpretación del sueño? ¿Quién entonces? Mire, dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en donde, en el cielo. Daniel, hermanos, en pocas palabras, habían 4 jóvenes: Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Habían traído allá en la aportación de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Y entonces Daniel había entendido algo, que donde quiera que Daniel estaba, él y sus 3 amigos, que se crecieron, hermanos, en el hogar, y dice que ellos no tuvieron una escuela pública, porque ellos dicen que la escuela que ellos tuvieron fue la escuela de sus padres, que le enseñó los principios de la palabra de Dios. Y cuando estaban ahora en Babilonia, en ese momento de prueba, ellos habían aprendido a comer diferente, habían aprendido a vestirse diferente. Y cuando le ponieron todos los manjares de Babilonia, ellos habían hecho un pacto en especial con Dios, que no iba a pasar cosa inmunda en sus labios. Y Dios lo recompensó dándole grande sabiduría y colocándole en un puesto superior de todos los grandes hombres de Babilonia. ¿Saben una cosa? Ahora Daniel, en ese momento, ustedes saben la historia, y no voy a repetir por el tiempo. En ese momento Nabucodonosor explotó y dijo: bueno, si no hay nadie en mi reino, lo que vamos a hacer es matarlo a todos, a volar cabeza. Y ya iban a destruir. Y de repente alguien dijo: no, esperen un momento. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben la historia, se reunieron en oración. Y esa noche Dios le mostró el mismo sueño que le dio a ¿quién? A Nabucodonosor. Y no solamente le dio el mismo sueño, ¿qué le dio? Le dio la interpretación, qué simbolizaba, qué significaba lo que Nabucodonosor soñó esa noche. Ahora dice el misterio que el rey Nabucodonosor, lo que el rey dice Nabucodonosor, lo que ha de suceder. ¿Cuándo? En los últimos días. Yo me pongo a entender esto. Lo que Nabucodonosor soñó, lo que fue en el tiempo de Babilonia, ¿solamente fue para el imperio de Babilonia? ¿Solamente fue para el monarca de Nabucodonosor? ¿O tiene que ver para nuestros últimos días? Hermanos, dicen las escrituras, es para los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estas. Lo que pasó, mi hermano, allá hace muchos años atrás en el imperio de Babilonia, tiene que pasar en estos últimos días. Ahora viene Juan, que escribió 5 libros. El último libro conocido como el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, que en griego es Apocalipsis, que quiere decir quitar el velo o descubrir el ministerio. Dice así, capítulo 1, verso 3: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder cuando. Ahora quiero que ustedes entiendan, iglesia, por favor. Tomen un momento, sus niños, dejen un momento de platicar o de masticar chicle, todo. Y si usted quiere esto, vuelvo a repetir, vaya hasta el fondo allá, porque hermano, aquí hemos venido a escuchar, no a un hombre, no a mí, hemos venido a escuchar la palabra bendita de nuestro Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad,
hay gozo, hay alegría, porque Dios está ahí. Y miren qué dice. ¿Qué dice Daniel? Y ahora qué dice Nabucodonosor, lo que dice Juan, lo que debe suceder en los últimos días. Ahora dice, Juan dice lo que va a suceder pronto. ¿Cuán pronto es ahora que estamos viviendo? Si han pasado más de 2000 años. Lo declaró enviando a su ángel, a su siervo Juan. Hermanos y hermanas, estamos en tiempos muy solemnes. Y se necesita en especial, dicen eventos los últimos días, página 15. Se necesita un estudio más detenido. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios. Especialmente 2 libros importantes que usted debe estudiar. ¿Cuáles son esos 2 libros? Daniel y qué cosa? Y el Apocalipsis. ¿Por qué Dios a través de su mensajera nos está resaltando esos 2 libros? Que debemos estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Porque saben una cosa, muchas veces nosotros decimos, vamos a crear algo diferente para los jóvenes, vamos a crear algo diferente para los niños, vamos a crear algo diferente para los casados, los matrimonios, para las parejas, y vamos a hacer juegos, vamos a hacer esto, vamos a hacer un show y todo esto, porque si no, se nos van a ir los jóvenes de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Si nosotros estudiáramos más detenidamente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, dice que la iglesia, en el seno de la iglesia, se haría un gran reavivamiento y una gran reforma. Porque el pueblo de Dios entendiera cuán cerca está la venida de quién, de Cristo. Los matrimonios entendieran, es importante unirnos. Los jóvenes dijeran, es cierto, yo tengo una carrera, yo tengo un plan de un título, pero no hay mejor plan, no hay mejor carrera, no hay mejor decisión de tomar todo esto y entregar mi vida completo a Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, debemos entender, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente, ¿para cuánto creen ustedes? Para estos postreros días. El último libro del Nuevo Testamento, mis hermanos, está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Por qué? Pronto se cumplirán las predicaciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora, queridos hermanos y amigos, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla que claramente, entender y comprender las verdades. Ahora, Daniel, en el capítulo 2, versículo 27 y 28 dice, Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, que habíamos leído, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni qué más, ni adivinos lo pueden ¿qué? Revelar. Ahora Daniel dice, pero yo sí puedo revelarlo. ¿Así dijo Daniel? No, Daniel dice, pero hay un Dios en el cielo que revela ¿qué cosa? Los misterios. Hay un Dios en el cielo que para este tiempo, iglesia, puede estudiar, puede usted comprender, hermano, cualquier ciencia que hay en este mundo, pero no hay mejor ciencia que la ciencia de la salvación. Amén. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Es algo importante, no sé si tú eres, ¿qué iglesia? Dios te tiene aquí, porque tú eres un hombre de fe y de oración. No sé si tú a dónde vayas a una iglesia, tú y yo necesitamos de Cristo Jesús. Y ahora la gente dice, no, se pelean, no es que aquí está la verdad, no es que aquí está la verdad, yo tengo la verdad, mire mi nombre, mi religión. Hermano, la única verdad, el único camino se llama Jesucristo. Te puedes llamar como te puedes llamar, no te garantiza tu salvación. La salvación nos garantiza solamente la sangre de Cristo Jesús. Y tener el impacto, tener, hermano, sellado, imprimido en nosotros el carácter de Jesucristo. Ahora necesitamos entender la profecía, necesitamos comprender la palabra de Dios. ¿A dónde nos manda Cristo?
vaya al hombre, vaya esto, vaya aquello. Está bien, puedes sacar un curso de teología, puedes sacar un curso lingüístico, patrón y todo esto. Pero ¿saben una cosa? Yo veo, mi hermano, que Pedro, Santiago, Juan no sabían ni las letras. Pero cuando ellos estuvieron con Cristo, con su mejor maestro, ellos fueron poderosos en las manos de Cristo Jesús. Y Dios está llamando a hombres que entienden la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, ¿hay alguien que le falte sabiduría? ¿A quién va a pedir? ¿A quién va a ir? Hermanos, gracias a Dios tenemos palabra profética para este tiempo del fin, querida iglesia. Tenemos palabra de Dios y por eso dice que Daniel resaltó no la sabiduría humana, no la sabiduría de Babilonia, no la lengua de Babilonia, resaltó la sabiduría, hermano, y la lengua del cielo. ¿Saben una cosa? Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en los últimos días. Yo le hago la pregunta, sinceramente, ¿ya estamos viviendo en los últimos días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya estaremos viviendo en los últimos días? La gente, no, todavía falta. Esto es lo que está diciendo ahí la Biblia. Tal vez ni nuestros bisnietos lo van a ver. Yo no sé en qué planeta estamos viviendo, hermano. Tan solo si el pecado nos ha cegado a nosotros, siquiera oliéramos, hermano, las cosas que está pasando alrededor nuestro. Yo voy en cualquier país, hermanos, que Dios me ha dado el privilegio, y saben una cosa, solamente vemos tanta maldad. El pecado y la verdad, somos enredados por el maldito pecado. Hermanos, la frialdad como iglesia. Una de las señales, dice Maranata, el don profético, que la iglesia debe entender, es cuando la iglesia se está viendo una gran, hermano, frialdad. Y hoy, más que todo, estamos viviendo eso. Usted estudia, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando usted estudia la iglesia como una de las 7 iglesias, la primera iglesia de Éfeso, que comenzó en el año 31 al año 100, escatológicamente. Cuando usted estudia esas iglesias, hermano, dice que la iglesia de Éfeso, hermanos, dice que ellos, compuestos por los apóstoles, y saben, cuando ellos levantaron a Cristo, levantaron las verdades para aquel tiempo, la verdad presente para aquel tiempo, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Cómo lo recibía la gente? ¿Cómo recibían las personas, hermanos, las verdades? ¿Saben qué pasó? ¿Eran qué cosa? Eran perseguidos, eran demacrados y eran muertos. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Usted se da hoy en día. ¿Por qué hoy en día, hermanos, está dormida la persecución? Dice Conflicto de los Siglos, página 50 en la edición original. ¿Por qué está dormida? ¿Saben por qué está dormida, iglesia? ¿Saben por qué está dormida la persecución? Porque dice que hoy la iglesia se ha contentado al mundo. A través que nosotros convirtiéramos al mundo, dice que el mundo nos ha convertido a nosotros. A través de que el mundo venga a la iglesia, hermano, nosotros nos hemos ido al mundo y nos hemos contentado a vivir a las reglas y a las normas del mundo, viviendo como el mundo vive, comiendo como el mundo come, hermanos, vistiéndonos como el mundo se viste, yendo a las fiestas, hermanos, paganas y seculares y todo esto, hermano, lo que hoy el mundo está haciendo, igual vamos. Yo te hago la pregunta, ¿va a haber persecución así? Hermano, por eso dice segunda de Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir, ¿qué cosa? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Hermanos, la persecución vendrá. Por eso termina diciendo la pluma inspirada: reavívese la fe de la iglesia primitiva y se revivirá, ¿qué cosa? El fuego de la persecución. Hermanos, y por eso cuán importante es entender en este tiempo. Y saben una cosa, no he hecho algo que está ocupadito por ahí, y parece que también la computadora se nos ha fallado y nos hemos tenido un montón de cosas que para qué le cuento, hermanos. Y tuve que hacer
un diferente diapositiva. Pero cuando usted va al libro de Daniel, su capítulo 2, verso 31, tenga en su Biblia. Daniel dice: tú, oh rey, vistes ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua, dice, era enorme y muy brillante. Y estaba en pie ante ti, y su aspecto era, ¿cómo era? Dice la Biblia, terrible. Usted puede ir a la visión en Daniel 2, 31 al 35. La explicación lo puede encontrar en Daniel 2, 36 al 45. ¿Saben, hermanos? Usted dirá: bueno, pero en realidad yo no he entendido lo que realmente quiere decir Dios. Bueno, Maranata, página 28, dice que nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros, ¿qué cosa? Del libro de Daniel. ¿Y el libro de qué? Del Apocalipsis, las verdades que Dios ha dado por medio de su Espíritu Santo. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos. Yo te pregunto, cuando los hombres, los viejos y adultos no van a predicar el mensaje que Dios quiere que prediquemos, ¿a quién Dios va a levantar? A niños. Pero no son niños, hermano, que ya han sido moldeados con la educación de Roma. Yo veo en el espíritu de profecía que Dios tiene niños que dice que han sido educados en los hogares, hermanos cristianos. En los hermanos, saben ustedes que en el capítulo 4 del conflicto dice: los fieles portantorchas, que cuando allá en Bohemia y en Mocosia, en Irlanda y todo lo que es parte de Europa, cuando dice que llegó Roma papal y llegó a meter, hermano, su sistema de educación, ¿saben qué hicieron esos jóvenes, esos niños? Salieron, dice, huyeron de estas universidades y de estas escuelas, y allá en los Alpes de los montes, los padres protestantes enseñaban a sus hijos. Hermanos, dice que sus paredes eran tan sencillas y el piso era tan rústico, pero ahí dice, ellos habían entendido algo que no dependía la enseñanza de las paredes o del piso, del techo. Dice que ellos aprendían completamente capítulos enteros de los evangelios de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque eran hombres que entendían, hermano, que había una guerra entre el bien y el mal. Daniel 2 y Daniel 7, saben que es un paralelismo con Daniel 2 y Daniel 7. Por ejemplo, Daniel 2 habla de una estatua de diferentes y enormes, diferentes materiales. Daniel 7 está hablando de 4 ¿qué? Grandes bestias que se levantarían o se levantaron. Bestias proféticamente, mi hermano, te voy a decir en pocas palabras, representan no una bestia que físicamente, sino Daniel 7:17 y Daniel 7:23 dice que una bestia representa un reino, un poder político, religioso. En el tiempo pasado eran los reyes que gobernaban como los emperadores. Así que eran poderosos. Por eso, hermanos, tenían poder político y podían dominar a una nación. Por eso Dios lo presentó a Daniel como bestia. Así como una bestia que te jala y que tiene fuerza, tiene poder para destruirte. Así, hermano, una bestia en la profecía representa autoridad, poder. Y saben, hermanos, Daniel capítulo 2, verso 38. Luego Daniel le comienza a explicar el sueño a Nabucodonosor. Y luego dice Daniel: oye, tú viste una estatua grande, majestuosa. Su aspecto era enorme y muy terrible. Y saben, hermanos, rápidamente se despertó la mente de Nabucodonosor. Dijo: cierto, eso es lo que yo vi en el sueño. Es cierto lo que yo soñé. Sigue, Daniel, ¿qué vistes? Y Daniel sigue con su interpretación y le dice: mira, la estatua
Primeramente, la cabeza de esa estatua tenía un material importante. ¿Y cuál era ese material? El oro, porque el primero lo que vale, ¿cuál es? El oro. Y dice, esta cabeza de oro, ¿saben quién es? Oh, dice Daniel, pues tú eres esta cabeza de oro. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Nabucodonosor? ¡Oh, hermano! Como se dice, decimos, hermano, bien infladito, ¿verdad? ¡Wow! Sacó el pecho y dijo, ¡ah, sí! Yo soy esa cabeza de oro. Yo soy esa cabeza y no cola. Por eso en el capítulo 3 de Daniel dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grande, aproximadamente como 27 metros en nuestras medidas, hermanos. Dice que mandó a ser grande y no lo colocó en diferentes materiales. Dice que lo hizo de todo, ¿de qué? De oro, porque él quería que su reino, o sea, que nunca se iba a destruir. Pero ahí viene la sorpresa. Claro, tú eres esa cabeza de oro. En el libro de, hermanos, Babilonia comienza a reinar en el año 605 al año 539, el 12 de octubre. Pero en el Daniel capítulo 7 está representado como un león. Un león. Y ese león, hermano, ¿qué representa físicamente, simbólicamente, qué representa un león en la Biblia? Porque usted cuando va en primera de Pedro 5:8 dice que el león está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién representa ahí? Satanás. Pero luego cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 5, dice que Juan estaba viendo un libro que tenía 7 sellos y que nadie podía abrir ese libro ni aún mirarlo. Entonces Juan comenzó a llorar, se fue a una depresión y dijo, ¿cómo es posible? Ahora escuchan una voz y le dice, Juanito, no te preocupes, porque he aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido la muerte, tiene poder, tiene derecho y tiene autoridad de abrir ese librito abierto. ¿Qué representa ahí en Apocalipsis? A Cristo Jesús. Así que el león, hermano, nada más y nada menos representa fuerza, representa poder, representa autoridad. Pero hay dos leones, sí, mi hermano. Pero el primer, hermano, el león de la tribu de Judá ha salido victorioso. Como vimos el día de ayer, iglesia, este león que peleó en el cielo y ganó la victoria. Ese león que peleó en la tierra. Y hermano, el enemigo más grande y poderoso, hermano, para nosotros es la muerte. Porque tengas dinero o no lo tengas, seas un hombre de estatus o no lo seas, seas un hombre rico, pobre o esclavo, o lo seas como seas un hombre de fama o no lo seas, cuando viene la muerte nadie te puede impedir. Pero Cristo Jesús venció la muerte. Y gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque por eso los 24 ancianos dicen gloria, aleluya, porque tú venciste y has vencido la muerte, y por tu sangre nos redimiste. Bendito sea su nombre. Si yo me voy a perder, si usted se va a perder, la culpa no lo tiene Cristo, nosotros lo tenemos la culpa. Y por nuestra miserable vida nos podemos perder. Que Dios nos dé victoria. Ahí está la cabeza. Pero ahora dice, wow, bueno, entonces pero dice, espérate, mira, escucha un poco de bulla, hermanos. Luego Daniel sigue diciendo en el verso 4, Daniel 7:4, mientras yo miraba sus alas, fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de ¿qué? De hombre, le fue dado corazón de hombre. Cuando luego dice que Daniel ve, y ahora miró que ese león fue arrancado sus alas. Las alas representan ¿qué cosa? Rapidez. Llegó el momento, hermano, que Babilonia quería ser grande. Babilonia, como todos, quería ser poderoso, pero lamentablemente lo quería hacer sin Dios. Y ahí está el problema del hombre, y está el problema de nosotros. Nosotros, hermanos, queremos ser grandes, pero lo queremos ser sin Dios. ¿Se acuerdan que una ocasión Nabucodonosor dijo,
Cuando miró todo, los jardines colgantes, hermanos, que venían traídos de otros países. Vio el zoológico de que habían traído animales de otros países. Vio la sala donde habían cantores, donde vio las piscinas termales, vio los lujos que tenía Babilonia. ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí para mi deleite? Ese es el problema de nosotros cuando nosotros crecemos. Hay gente que yo he visto, hermano, que cuando eran pobres, cuando no tenían ni una, hermanos, tal vez no tenían, hermanos, su casita era humilditamente. Cuando tal vez no tenían ni una tiendita, un carrito, hermanos, eran fieles a Dios. Pero luego tuvieron esto, tuvieron el otro, y comenzaron a tener grandes cosas. ¿Saben qué pasó? Se olvidan de Dios y digo, mira, gracias a Dios, decimos porque ya estamos acostumbrados a hablar ese término. Decimos, gracias a Dios, tengo mi casa, tengo mi carro, y pues estoy excelentemente bien. Pero recuerda, mi hermano, que todo lo que tengas, hermano, todo lo que tengas, muy pronto será escombro nada más, será sepultado, mi hermano. Por eso, dele tu tiempo, dele tu talento, dele tu dinero, dele todo a Dios, porque donde estará tu tesoro, ¿quién va a estar ahí? Va a estar tu corazón. Yo puedo ganar millones, hermano, de dinero. Hoy no gano nada. Yo por fe, hermano, estoy aquí. No vengo por un salario, por tanto, porque aún también hombres que han, hermano, utilizado la palabra de Dios como un comercio. Han utilizado la palabra de Dios, ¿por qué? Por ganancias. Pero mi hermano querido, el Señor es el que me paga. El Señor es el que me bendice. Y si Dios dice, bueno, Adán, te toca caminar, Dios nunca me ha permitido, solamente una vez que me permitió, hermanos, caminar 5 horas, porque, hermanos, obviamente, pero Dios siempre ha puesto su bendición, y Dios siempre te va a bendecir cuando tú le vas a ser primeramente fiel a Dios en todo. Y si tú no, este no es problema, tú te vas a arreglar con Dios. Pero déjame decirte que el hombre sin Dios, ¿cuánto podemos hacer? Y Babilonia quería ser grande. Hermano, yo no voy a hablar mucho de Babilonia, porque miren, el tiempo lo tengo ya limitado. Pero ¿saben por qué cayó Babilonia? Por su orgullo, claro, por muchas cosas. Pero ¿saben una cosa? Babilonia cayó porque aquella noche Belsasar, ¿saben qué estaba haciendo Belsasar? Hermano, dice que en su locura, en su embriaguez, en su borrachera, mandó a traer los vasos del templo que estaba allá. Y hermano, dice que allí en el templo donde se servía, hermano, que lo habían transportado de Jerusalén, ahí comenzaron a tomar, hermano, licor y vino y todo. Y entonces, ebrio y borracho. Miren, Babilonia, hermano, tenía grandes privilegios. Ellos no iban a comercializar con otros países, ni su agricultura, no iban a comprar, hermano, frutas, legumbres, cereales y granos en otro lugar. No, ahí mismo lo reproducían. Tenía una ventaja. Dice que Babilonia estaba construida encima del río Éufrates. Así que para que alguien tenía que ir a pelear y conquistar a Babilonia, tenía que pasar con ese gran gigantesco río. ¿Y quién podía hacerlo? Nadie. Pero cuando Darío y Ciro estudiaron, dijeron, había una sola puerta para entrar a Babilonia. Y hermano, esa puerta lo tenían bien guardado, podemos decir, tenían muchas guardias y lo tenían bien cuidado. Y era una sola puerta. Entonces Darío y Ciro dijeron, bueno, vamos a hacer un trabajo de ingeniería. Desviaron, hermano, el río Éufrates por un lado, a donde ellos podían pasar en los caballos. Pasaron, hermano, y esa noche, hermano, los guardias, toda esa gente estaban, ¿qué cosa? Bien ebrios, bien borrachos. Y cuando llegaron, hermano, ahí cayó Babilonia. ¿Saben una cosa? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, al final, habla de una Babilonia, ¿sí o no, iglesia? Habla de una Babilonia. Y esa Babilonia, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está esa Babilonia? Dice que esa Babilonia está ebrio nuevamente. No ebrio, hermano, de vino físico. Ebrio, borracha completamente del vino de la fornicación. Del vino, hermano, sobre todo del falso, de la iniquidad, que
esta ramera le ha dado a beber a todas las naciones de la tierra. Yo le hago la pregunta, hermanos, ¿cómo está el mundo entonces ahorita? Excelente. El mundo, iglesia, está borracho, ebrio. Yo le hago la pregunta, si este ebrio, este borrachito que está ahí, hermano, ¿cómo vas a despertar? ¿Cómo vas a poder despertar un borracho? ¿Sabe cómo se despierta un borracho? Hablar con él, ¿tú crees que no le gusta? Mejor si pasas todo el día hablando con él. Dice Dios a través de su palabra que como el mundo está borracho, dice que hay que sacudir al mundo. Y por eso Dios ha enviado 3 mensajes especiales para despertar al mundo. ¿Y cuáles son esos 3 mensajes? El mensaje del primero, del segundo y de qué. Y dice que esos 3 mensajes van a sacudir al mundo como nunca se ha sacudido, hermanos. Y por eso el diablo dice que tiene miedo. Si hay algo que el diablo tiene miedo, dice la pluma inspirada, es que la iglesia se despierte para proclamar el mensaje angelical. Por eso quiere que hablemos mensajitos de paz y seguridad y todo el tiempo no pasemos de, hablemos de los evangelios. ¿Qué evangelio es? Nos han metido que el evangelio, mi hermano, es hablar solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo te hago la pregunta, ¿esto solamente es el evangelio o es toda la Biblia el evangelio? Hermano, el evangelio es desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios de los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22:21. La gracia de Dios sea con nosotros. Amén. Hermano, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio trae poder y sanidad. El evangelio, mi hermano, trae paz. El evangelio trae salvación, porque el evangelio, el centro del evangelio es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, y miren, tan solo vamos aquí, hermanos, ya voy a terminar. Dame otro momentito más, ¿verdad? ¿Estamos despiertos, iglesia? Bendito sea su nombre. Hermanos y amigos, hay un pueblo que tiene que despertar y dar sonido a la trompeta, un sonido certero. Por eso dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 26, léalo, queridos hermanos adventistas. Dice, el diablo ha tirado una mortaja negra al pueblo que tiene la autoridad y el derecho de proclamar estos 3 mensajes para que la iglesia no entiende el tiempo, su misión y su propósito. Que nos estemos viviendo en un letargo. Que hablemos de prosperidad, que hablemos de paz, que hablemos de esto, del otro, pero que no hagamos del libro de Daniel y Apocalipsis nuestro estudio presente para este tiempo. Oh, querido iglesia, ¿saben una cosa? Yo no sé qué iglesia has venido en esta noche, pero yo te invito a que estudies la Biblia y allá en tu iglesia, hermano, lea la Biblia y déalo conocer, el libro de la palabra profética más seguro para este tiempo. Y cuando esto lo vas a hacer, va a despertar 2 cosas. Va a levantar, hermano, va a haber autoridad, poder, pero también va a haber oposición. Amén, tremendo, mis hermanos. Y luego Daniel 2:39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior. ¿Cuál es ese reino? Viene la plata, que es la parte de ¿qué? De los muslos. Hermanos, la plata. ¿Y qué representaba la plata? Era el poder que iba a conquistar ¿a quién? A Babilonia. ¿Cuándo? 539. Bueno, aquí me falló la fecha, pero es 539 al 331 por medio de los griegos. Y en el capítulo 7 es el oso. Es el mismo poder que está representando aquí. El oso de 3 costillas. Es decir que, hermanos, había sobre todo los medos y los persas. Había conquistado a Lidia. Había conquistado ¿a quién otro? A Egipto, y ahora estaba conquistando ¿a quién? A Babilonia. Por eso eran los 3 costillas. Pero ahí la profecía no se queda solamente. Viene lo que es, ¿qué cosa? El vientre. ¿El vientre era de qué? El vientre, dice la Biblia, hermanos, que era de bronce. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave, que es el capítulo 7. Ahora viene el leopardo del capítulo 7, mi hermano, y ahora era el poder de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hermano, conquistó el mundo para aquel tiempo, pero Alejandro Magno se murió muy joven, 33 años. Sí, dice la historia que
Alejandro Magno conquistó el mundo, pero no se conquistó él mismo, lamentablemente. Porque en esa noche, hermano, bebió el vino de Hércules. Y entonces estaba viviendo. Se dice que también Alejandro Magno viviera homosexualismo, porque estaba acostado con un hombre. Y en esa noche, hermano, por beber mucho, le vino una fiebre, malaria, y se murió rápidamente. Entonces, dice que el leopardo de 4 cabezas, es decir, la velocidad que tenía porque es el animal, hermano, terrestre que corre a 95 a 100 kilómetros por hora, había conquistado el mundo. Pero ahora las 4 cabezas de poder, cuando muere Alejandro Magno, y no le dio tiempo para dar a alguien, un general, para presentarlo como un rey ante su trono, entonces ahora vienen los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Y ahora en Grecia está Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Cada quien comenzó a gobernar. Eso representaba las 4 ¿qué? Las 4 cabezas de leopardo. La profecía hasta lo último, lo más mínimo, hermano, está claro en la palabra de Dios. Pero ahora luego, hermano, San Daniel 2:40 dice ahí: y cuando el reino será fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Se iba a levantar otro reino, que era, si ya vimos el vientre de la estatua, ahora estamos viendo qué cosa, desde de la cintura hasta los pies, que es las piernas de la estatua. Este reino, mi hermano, está también en Daniel 2:7. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias, dice, que había visto. Y dice que tenía 10 cuernos. ¿Saben una cosa? Roma, los griegos terminan el año 168 antes de Cristo. Viene Roma imperial o Roma pagana, conquista a los griegos, y es el que duró más tiempo, mi hermano. Porque cuando usted estudia anatomía, nuestro cuerpo, dice que el más grande, hermano, del miembro del cuerpo es la cintura hasta los pies. Ahí que el que reinó más, hermano, de Babilonia, de los medios de los persas, de los griegos, fue Roma imperial. Roma imperial comenzó a reinar 168 antes de Cristo y terminó ¿hasta qué año? Hasta el 476 después de Cristo. Reinó mucho tiempo. Pero Daniel 7, mi hermano, esta bestia está representado con los pies de hierro. Desmenuzaba y destrozaba. No tengo mucho tiempo que presentar la historia, pero saben, hermanos, el que mató, claro, físicamente, porque el que mató en el Calvario, hermanos, fue nuestros pecados. Pero las manos que mataron a Cristo fue bajo el poder ¿de quién? De Roma imperial. Cuando Cristo vino aquí, estaba gobernando Roma imperial o Roma pagana por medio de los imperios, los césares. Y ahora vienen los apóstoles y comienzan a predicar. Viene Roma imperial y comienza a matar a los apóstoles. Pedro lo comienzan a crucificar con cabeza abajo. A Pablo en el año 54 lo decapitan, y así muchos, hermanos. Por eso dice que era de hierro, destruía y hacía lo que hacía. Pero luego la historia no se queda ahí. 476 viene ahora a los pies. Y en los pies, querida iglesia, Daniel 2:41. Lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, el reino que iba a ser será dividido. 2 materiales importantes: hierro y ¿qué? Y barro. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió? En el año 351, Europa hoy tiene más de 50 países, pero en ese tiempo, entre 45 países, era un continente. Un rey gobernaba todos esos países. Entonces, 351 comenzaron a dividir 10 países. Cada país hizo su propio dinero, su propia ley y su propio gobierno. Se dividieron hasta el año 476. Y entonces Roma se dividió, que eran los 10 dedos. Lo mismo sucedió acá. Usted ve aquí los francos, los alemanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgodios, los lombardos y los angones. Estos eran que se dividieron, que representó la estatua de los 10 dedos. La pregunta es, hermano, yo me fui rápido por el tiempo. Llegamos al final de nuestro tema.
Yo pregunto, después de los dedos, ¿qué ve Daniel? Daniel dice que ve una piedra, no tirado con mano humana. ¿Y saben qué parte pegó a la estatua? Eso lo vamos a ver en una de las penúltimas noches. Hermanos, ¿por qué no lo pegó aquí en la cabeza? Porque en Babilonia ya pasó. ¿Por qué no fue aquí en los medos y los persas en los pechos? Porque eso ya pasó. ¿Por qué no fue aquí en el vientre? Porque los griegos terminaron. ¿Por qué no pegó aquí en las piernas la piedra? Porque eso pasó. ¿Por qué lo pegó? Yo le hago la pregunta, iglesia: ¿qué parte de la estatua estamos viviendo ahorita mismo? El hermano dice, y usted veo que está muy atento, los dedos, los pies. ¿Qué parte de la estatua creen ustedes? Hermanos, en pocas palabras, los dedos ya pasaron el año 476. Saben, hermanos, estamos viviendo en las uñas de la estatua. Ya no hay más. La historia se terminó. Hago la pregunta, porque esto vamos a estudiar durante las otras 3 noches que nos quedan. ¿Qué reino estamos viviendo ahorita mismo? ¿Qué reino? ¿Hay algún reino que viene? ¿Qué reino estamos viviendo y qué reino se aproxima? Solo una pinceladita que vamos a estudiar en una de estas noches. ¿Sabes tú por qué el poder de Roma, después de Roma pagana, dice que viene un poder, un cuerno pequeño? Y ese cuerno pequeño hablaría palabras ¿contra quién? Proféticamente, iglesia, a la base de la Biblia, ¿qué representó ese cuerno pequeño? Cuando Justiniano, que era el emperador de Roma, le dio su poder al primer papa Virgilio en el año 538. Cuando eso sucede, persiguió al pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia? Por 1260 años proféticamente. Pero ahora, ¿en qué tiempo y en qué reino estamos viviendo? ¿Quieren saber si o no, iglesia? Amén. ¿Cuántos van a venir durante estas noches? No tengas miedo, mi hermano. No sé qué iglesia vengas. Dios para eso te ha llamado. Y esta campaña es para usted y para mí. Yo no sé, aunque yo soy predicador, aunque yo soy adventista, hermano, eso no importa. Lo que importa aquí, hermano, es conocer más de la palabra de Dios. Lo que importa aquí es conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Nos hará libre. Pero a veces la verdad nos duele, iglesia. A veces la verdad hiere. Pero la verdad nos hará libertad. Nos dará paz. Porque esa verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo en la historia profética. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. ¿Cuántos en esta noche entendieron la palabra de Dios? ¿Cuántos quedamos satisfechos con la palabra de Dios? Hermanos, Dios nos invita. Yo no sé, el frío puede ser muy fuerte, puede ser que la lluvia no puede venir. Usted dirá, pero hermano, estamos a tiempo de verano. Porque cuando el enemigo sabe que hay un mensaje que va a despertar la conciencia, dice que hará todo lo imposible, hermano. ¿Para qué? Para distraernos nuestra mente. Yo he estado predicando, hermanos, hace como 15 días, hermanos, estuve predicando sobre la ley de Dios, cómo el cuerno pequeño echó por tierra. Y hermanos, cuando estábamos predicando se fundió la bocina. Y yo sé que si algún hermano nos está viendo, sabe muy bien lo que... Hermanos, y en otros lugares donde estaba, hermano, había en el domo allá por México, hermanos, se había llenado, había, hermano, tal vez más de 1000 personas. Estábamos predicando la copa del vino de Babilonia. Y cuando nos tocaba presentar ese tema, hermano, se fundió la bocina, no pudimos predicar. En otra ocasión, me acuerdo cuando dicen los hermanos, ahí lo hicimos en la campaña, a veces es público, pero no ponemos nada aquí encima, ninguna lona y todo eso, porque si aquí casi no llueve en invierno, imagínense en verano, y estamos en tiempo de verano. Esta noche, hermano, fueron truenos y relámpagos y granizo. El diablo es diablo, iglesia. Y si yo le contara, hermano, cómo la luz a veces se nos fue, o cómo que viene un gran tornado, hermano, cuando se presenta el mensaje. Pero si hablamos, hermano, de paz y seguridad, ¡wow! No, mis hermanos, es tiempo, iglesia, de despertarnos y entender porque somos un pueblo, un remanente para este tiempo. Y que nos levantemos como un solo hombre, como una sola mujer. Ya basta, mi hermano. Es cierto, jugamos con el pecado, luchamos para dejar el pecado, pero en el nombre de Jesús venceremos el pecado. Porque es rudo el conflicto contra Satán, mas lo venceremos. Porque ¿qué cosa? Porque Cristo es nuestro capitán. ¿Cuántos quieren que Jesús sea su capitán? ¿Cuántos quieren vencer en el nombre de Cristo Jesús? Todos los reinos ya terminaron. Hay un reino que se aproxima.
Y ese reino está pronto. Lo vamos a ver estas 3 noches. No se pierdan, hermano. Mañana vamos a ver las últimas señales que nos están diciendo que ese reino está cerca. Que Dios nos bendiga. Vamos a pedir a Dios, hermano. Si allá en el cielo los 24 ancianos dicen que qué cosa, se postran. Si los 4 seres vivientes, ¿qué cosa? Se postran. Si el propio diablo dijo, ponte de pie y ya, y reconóceme. Así dijo el diablo. ¿Qué dijo el diablo? Hermano, ame al Señor tu Dios. Si no tienes artritis, no tienes problema aquí, el pie no hay agua, no hay charco, no hay piedra, tienes el privilegio de postrarte y pedir a Dios. Hermano, la mensajera de Dios dice que es la forma correcta de orar al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Cuándo van a venir mañana? Gloria a Dios. Traiga a su vecino, traiga a su familia. Porque para usted y para mí es este santo y bendito mensaje del Señor. Es para nosotros. Yo me voy a rodear aquí, hermano. Si usted gusta hacerlo y si no, pues incline su rostro. Es usted, su conciencia, hermano, usted y Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre amado. Gloria a tu nombre, aleluya, Señor. Bendito seas, oh Dios. Porque tu palabra, Señor, esta noche nos ha llenado de gozo, pero también nos ha llenado de temor porque no estamos preparados. Bendiga a tu pueblo, Señor. Bendiga a tu iglesia. Bendiga a tus dirigentes, Señor, a tus pastores que ha puesto para que juntos levantemos esta verdad para este tiempo, Padre. Bendiga a tu iglesia. Bendiga, Señor, a aquellos que nos han visualizado en diferentes plataformas de las redes sociales. Que este mensaje haya llegado en los corazones. Padre amado, ahora, Señor, los que van a viajar, llévalos en paz y con seguridad. Bendiga las visitas de esperanza que han venido, amigos de esperanza, con el deseo de escuchar tu voz. Y que el día de mañana, juntos, Señor, podemos, Señor, entonar una alabanza y escuchar tu voz que nos habla, Señor, con esas bellas notas, Señor, con esas bellas melodías, las bellas notas tónicas de tu pronto regreso a esta tierra. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien que está enfermo en esta noche, puedes poner tu poder y tu mano de sanidad. Estamos enfermos del pecado. No podemos, Señor, pero solo no podemos, pero contigo saldremos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Deme like.